Por cierto que los empleos perdidos en diciembre siguen sin recuperarse. Vamos a conversar sobre el tema con Alejandro Saldaña. Él es economista en jefe de Grupo Financiero B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y al auditorio. ¿Cuántos empleos se perdieron en diciembre y por qué ya al tercer mes del año no se han podido recuperar? Bueno, la caída de diciembre fue de 385,000 puestos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hay que recordar que este movimiento es estacional, ¿no? Típicamente en diciembre observamos estos recortes en las plazas y este dato de diciembre de 2023 es muy consistente con lo que hemos visto históricamente, ¿no? El promedio de los 5 diciembres anteriores fue de 340,000 aproximadamente. Entonces, me parece que hay que fijarse un poquito más en las cifras acumuladas o en las variaciones interanuales cuando interpretemos esta cifra que tiende o este indicador que tiende a ser bastante estacional, ¿no? Entonces, si comparamos la generación entre enero y febrero contra el mismo periodo de 2023, sí observamos una desaceleración. Este año se generaron 265,000 nuevas plazas contra 288,000 de hace un año atrás, ¿no? También si quisiéramos observar una métrica alternativa, el promedio, el de la generación mensual de los últimos 12 meses, también hubo una desaceleración de 54, 52,000 comparando los últimos dos datos, ¿no? Incluso, ya lo platicabas tú, la variación anual en el número total de puestos de trabajo registrados en el IMSS quedó en 2.9% en febrero, debajo del 3% de enero y del 3.5% que se promedió en todo 2023. Otro ángulo interesante es observar el detalle del crecimiento por industrias. Lidera el sector de la construcción con un crecimiento cercano al 8% y esto es muy consistente con el buen dinamismo que ha mostrado esta rama desde el año pasado. También la actividad comercial que engloba una quinta parte de todos los empleos registrados ante el Seguro Social, pues presenta un avance sólido de 3.5%, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, tampoco podemos ignorar que estas industrias, pese a las buenas tasas de crecimiento que ya referimos, pues siguen presentando o han empezado a presentar una desaceleración desde mediados del año pasado, ¿no? Y esto es también muy consistente con una economía que ha ido creciendo, sí, pero a tasas cada vez menores, como así lo vimos en el cuarto trimestre de 2023, ¿no? Que el crecimiento del PIB pues fue relativamente pequeño, incluso sorprendió a la baja las expectativas que teníamos en los analistas. Y bueno, esta moderación que hemos visto en la generación de puestos de trabajo que reporta el IMSS tampoco ha sido suficiente para que observemos un relajamiento en el mercado laboral. Este sigue bastante apretado o presentando condiciones de escasa holgura. Y sobre todo si nos basamos en el crecimiento de los salarios, que ha sido 10% en términos nominales y superior al 5% en términos reales, ¿no? Y esto lo podemos ligar con el comentario que hacías hace unos minutos sobre la productividad laboral, que sí creció 1% al cierre del año pasado, pero realmente si lo comparamos contra 2018, ¿no? En los últimos 5 años, el crecimiento de la productividad del factor trabajo ha sido nulo, incluso ligeramente negativo, ¿no? Entonces, pues por ahí eso no hace mucho sentido con el crecimiento tan fuerte que hemos visto en los salarios y esto puede ser un problema de inflación para el Banco de México en los próximos años. Y bueno, también hay que voltear a ver otro indicador que se publicó recientemente, la tasa de desocupación en enero se mantuvo en 2.8% con cifras ajustadas, pues muy cerca del mínimo histórico que estuvo marcando el año pasado. Entonces todavía vemos un mercado laboral relativamente apretado pese a esta desaceleración en los empleos que reporta el IMSS. Alejandro, 2024 va a ser un año también atípico porque es año de elecciones. ¿Cómo esperan ustedes el comportamiento de la generación de empleos? Es un año un tanto diferente, como bien mencionas, se atraviesa el proceso electoral en México y coincide con el de Estados Unidos. También. Creemos que la economía mexicana va a seguir creciendo, pero probablemente no a una tasa tan fuerte como la que vimos el año pasado, ¿no? Estamos estimando un crecimiento de 2% en términos reales para el Producto Interno Bruto, y esto supondría que el empleo sí podría seguir creciendo, pero de nuevo a un ritmo menor de lo que vimos en los últimos 2 años,
y con ello la tasa de desocupación, la tasa de desempleo, si bien podría estar en niveles relativamente bajos, sería un poquito mayor a lo que vimos en 2023. El pronóstico es de 3% en promedio para todo 2024 contra el 2.8% que observamos en 2023. Y de nuevo, en términos históricos, pues esto es relativamente bajo, ¿no? El promedio es de entre el 3,5 y el 4% en nuestro país. Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ti, Darío. Saludos. Saludos.